Hoy no lo voy a hacer descansar, voy a predicar, Adrián. Quería decir que la reunión de jóvenes del sábado es importante porque vamos a hacer algo nuevo de acá para fin de año. Así que es importante esto, que puedan estar todos los que puedan. Amén. ¿Me permitís que le diga? Por favor, dale. Gracias por la vida de Adrián, su familia. Gracias porque seguramente ha puesto esta palabra en su corazón para que nosotros podamos comerlas, saciarnos de ti, Señor. Háblanos, Señor, a través de Adrián. Queremos escucharte, Señor. Abrimos nuestro corazón y esperamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Eso me lo copié de la película, ¿vieron? Pero aunque es una copia, vale la copia porque es una verdad profunda y que hace que las cosas tengan otra perspectiva. Conocer a Dios de la manera correcta, desde el punto de partida de quién es Él y quiénes somos, nos da otra perspectiva de pensar, de mirar y de concluir. Yo quiero compartir un poquito de la inquietud que el Señor puso en mi corazón hace un tiempito y es un poquito quizás extenso. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Cuántos tienen Biblias de papel? Porque les voy a dar una sugerencia. Yo tengo mi teléfono y uso la Biblia de teléfono, pero mi sugerencia es que en casa usemos la de papel. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de todo el diseño que hizo con nosotros, tenemos una memoria visual, ¿no? Y yo en mi Biblia la tengo marcada por todos lados, porque eso me ayuda a recordar lo que el Señor me hizo ver cuando estaba leyendo. En el celular no lo puedo marcar, porque aunque lo marque cuando cerré la aplicación se me borró. Entonces es bueno poder hacer esto, leer en casa con la de papel. Y hoy vamos a leer un poquito con la de papel o con la pantalla. Quiero hablarles un poco de... Vieron que yo voy a ejemplificar un poquito antes de decirles de qué vamos a compartir o meditar. Hace poquito se derrumbó una torre en Estados Unidos y cuando yo estaba meditando en esto, en el tema que les quería compartir hoy, el Señor me trajo a la mente ese suceso, y entonces digo, ¿por qué se cae una torre? ¿Por qué se cae un edificio? ¿No? Ahora, yo conozco de albañilería de oídos. Siempre que curioso pregunto a uno, no soy arquitecto, no soy maestro mayor de obra, pero por curiosidad, por saber, entonces me interioricé de algunas cosas sé. Pero no quería basarme en lo que uno curiosea, sino leí un poquito más. Y básicamente cualquier edificio se cae cuando tiene problemas en los cimientos o en la estructura, porque está sostenida el edificio sobre la estructura. Puede ser que los cimientos estén bien, pero si la estructura se debilita, se generan grietas y a la larga ocurre lo que pasó en esta torre, ¿no? Ahora, eso ocurre en el plano de edificios. Ahora, en cuanto a nuestra relación con Dios, también hay algo simbólico como el edificio. Hay una estructura
de relación con Dios que se desarrolla y se fortalece con unas virtudes que la Escritura define como mandamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios define esto, ¿no? Porque si una estructura se debilita, se cae el edificio. Si nuestra relación con Dios se debilita, estamos como al principio. Por cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra relación con Dios, si no se fortalece, si no se mantiene, se cae. Ahora, para mirar un poco esto, yo quiero que leamos un poquito en Deuteronomio. El otro día leímos ese párrafo o pasaje de la Escritura como promesa, que ya desde el principio que retomamos las reuniones el Señor me había hecho recordar esto. Deuteronomio 7, capítulo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que dan el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Por tanto, guarda los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas hoy. Eso es el párrafo que muchas veces mencionamos como promesa, aunque siempre mencionamos la parte de arriba, la segunda parte de la promesa casi no la miramos, aunque está. Pero para entender un poquito esto, yo quería que nos animemos a leer un poquito del versículo 1 del capítulo 7. Quizás en la pantalla aparezca desde el 6, porque yo pensé en compartir desde el verso 6, pero leyendo y escudriñando un poquito más, el Señor me animó a leerlo desde el capítulo 1. Si alguno tiene la Biblia, lo puede buscar y me acompaña. Deuteronomio 7:1 y concluimos acá con el 11. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti, el Señor, haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores, más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con aquellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, quebrantaréis sus estatuas en el fuego. Hago un pare acá para ilustrar un poquito esto. Aunque acá está hablando de 7 naciones, de gente, esto es para nosotros la ilustración representativa del pecado. Egipto, un montón de veces hemos oído de que es representación del mundo. Ahora, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Pablo en Efesios 6, y eso lo conocemos y lo sabemos. Ahora, y es verdad, la lucha no es contra sangre y carne, no tenemos que pelear con el Jebuseo o con el Eteo. Lo que está diciendo es que cuando Dios te hace entrar a su reino, va el Señor te va a Él a entregar y va a derrotar los pecados que te separan de su voluntad. Esos 7 naciones
No sé si ustedes han escuchado los 7 pecados capitales, ¿no? Ahora, 7 pecados, 7 naciones, que son las que el Señor destruirá, no nosotros. El Señor destruirá cuando Él nos hace ser partícipes de su reino. Ahora, ¿y qué dice que tenemos que hacer? No tenemos que emparentarnos, no tenemos que asociarnos, no tenemos que amigarnos, decir, bueno, pero esto no me hace tan mal. Tengo que identificar que eso tiene que ser erradicado. No tener misericordia, dice, no tendrás misericordia. O sea, yo no puedo tener misericordia del enojo, no puedo tener misericordia de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la blasfemia. No puedo tener misericordia. Bueno, pero el Señor entiende que es mi forma de... No. Lo que me separa de la comunión con Dios, lo tengo que tener como tal. Dios va a ir echando, dice, dándonos victoria sobre estas cosas en la medida que caminamos con Él, ¿no? Bueno, sigo con el párrafo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¿Por qué, no? Acá dice el porqué de lo anterior. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacó de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, ¿no? Jehová nos rescató, ¿no? Del pecado. Vieron que cuando Jesús les dice a los judíos en su momento que si el Hijo de libertad seréis verdaderamente libres, y ellos le dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús les dice, el que peca es esclavo del pecado, pero si el Hijo de libertad seréis verdaderamente libres. Y esto es lo que dice el Señor acá. O sea, no hay nada que decir, eso es del Viejo Testamento, esto es del Nuevo. Jesús nunca abolió el Viejo Testamento, sino que lo profundizó, lo amplió, lo perfeccionó, lo que nosotros a nuestra debilidad no alcanzamos, ¿no? Ahora, y después viene el texto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ahí, ¿no? Yo quiero analizar un poquito esto porque acá está la profundidad del tema, ¿no? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. El otro día me dice un compañero, ¿vas a la reunión mañana? Me dice, era el jueves. No, le digo. Bueno, dice, mañana tenemos partido. Orá a tu Dios que nos ayude a ganarlo. ¿No? Ahora, yo no le respondí nada, pero me quedé con eso. El Señor no es Dios de él, pero sí él sabe que es mi Dios. Me contentó por un lado, ¿no? Ahora, Jehová tu Dios, dice acá, es Dios. Ahora, ese conoce, ¿qué significa ese conocer? Ese conocer es comprobar. Vieron que en Romanos 12 dice que no conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad. Ahora, ese conoce acá es comprobar que Dios es Dios. Es saber que Dios es el único Dios. Es estar seguro, plenamente convencido de que Dios es Dios y es fiel, ¿no? Es quién es y cómo es. Conoce. Yo tengo que comprobar cada día esto. Él es fiel. Una persona fiel es una persona confiable, ¿no? Que no cambia. Una persona confiable, por eso que los salmos están llenos de que confiar en Dios, podemos confiar plenamente en Él, porque Él no cambia. Él no, dice en Santiago que no hay mudanza de variación, creo que el texto está por ahí, ¿no? Y en Hebreos 13:8, en Santiago 1:7, dice
del Señor, del Padre de la luz, proceden todas las cosas. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía, su santidad no varía, su pureza y su verdad, todos los atributos de Dios no varían. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es ser fiel. A veces el Señor me anima con esto, porque el otro día, y se los cuento, me acuerdo ahora y se los cuento. Por alusivo a esto, viene un compañero y yo lo saludo. Y él me dice, qué bueno, Chuck, porque de acuerdo que me dicen Chuck Norris. Me dice, qué bueno, Chuck, dice, vos nunca cambiás, me dice. Y yo no le dije nada, ¿no? Solamente le saludé. ¿Por qué? Porque yo siempre lo saludo con una sonrisa, con amabilidad, con respeto. Siempre lo tengo en cuenta, ¿no? Es que lo veo lejos y no lo saludo, lo veo lejos y está bien, lo veo cerca, está bien, lo veo, y a él y a todos. Ahora, yo no le pedí nada, que me alaben nada, y él viene solo y me dice, qué bueno, me dice, nunca cambiás. Ahora, Dios no cambia. Si el Señor me permitió tener esa pequeña virtud, el Señor es el 100%, Él no cambia. Ahora, entonces, es una seguridad para con nosotros tener a papá, nuestro Dios, como sus hijos, como nuestro Padre y nosotros sus hijos, ¿no? Dios nos escogió porque nos amó, dice. Y entonces dice, acá viene la virtud, ¿no? Dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿no? Dios ejerce esa gracia sobre los que le aman. Esa es la reciprocidad de amor. Cuando nosotros amamos, siempre hay una reciprocidad, siempre hay una correspondencia, ¿no? Algo que me corresponde. Yo correspondo a la persona con lo que él es, ¿no? Ahora, nosotros le amamos y Dios extiende su misericordia. Ahora, todos necesitamos su misericordia, porque nadie ha hecho nada, ni es nada en sí mismo, por lo cual se merezca algo. Si Dios nos llamó a su reino, al Padre le plació darnos su reino, es porque a Él le plació. No hice nada yo para merecer su reino, para merecer ser su hijo. Es más, por cuanto todos pecamos, lo que merecíamos es estar restituidos. Pero Dios, como nos amó, nos llamó a ser sus hijos, ¿no? En 1 Pedro 2:10 dice que en otros tiempos no éramos pueblo ni habíamos alcanzado misericordia, pero ahora Dios nos ha hecho su pueblo y hemos alcanzado misericordia. Ahora, esa misericordia se extiende cuando empieza a aparecer en nosotros ese requisito, esa cualidad, esa virtud, que acá se denomina mandamientos, amor y mandamiento, ¿no? Ahora, vieron que muchas veces se definió la condición, ¿no? ¿Cómo es? Así era la palabra, no, la demanda, perdón. Pero ese es un término militar. Y nosotros no estamos en el ejército, no somos milicos, no somos militares, estamos en el reino de amor, un Dios de amor, de justicia, de gracia y misericordia. Opera todo, pero yo no hay una demanda. Dios no me exige, Dios no me demanda, es por amor, Él me amó. Por eso nos escogió, porque Dios amó. Entonces, la reciprocidad es que si yo le amo, guardo sus mandamientos. Jesús, después de tomar la Santa Cena con los discípulos y que le lavó los pies, se toma un tiempo para hacer énfasis entre el capítulo 14 y 15, no sé si llega alguna mención en el 16, a decir constantemente, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama permanece en mí y yo en él, y mi Padre le amará y hacemos morada en él. Y repite, si ustedes leen San Juan, el capítulo 14 y el 15 está lleno
de la misma afirmación. Constantemente está Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que así como yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en Él, guardad mis mandamientos y yo permanezco en Él. O sea, resumiendo, el mandamiento es una expresión de amor. Ahora, no es una demanda. Puedo tomarlo como demanda, no hay ningún problema. Yo quiero tomarlo como una reciprocidad de amor, porque ¿quién es Dios? Dios es amor. Dios es la máxima autoridad. Por eso que en el Salmo 100, verso 3, dice: reconocer que Jehová es Dios, Él no existe, sino nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todo esto se remite al punto de partida. Yo quiero amar a Dios, pero ¿por quién? ¿Por quién es Dios y quién soy yo? Si yo no tengo bien en claro quién es Dios y quién soy yo, entonces las perspectivas y las cosas son distintas, porque yo ya estoy poniendo el orden de prioridad en otra escala. Cuando Jesús dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos, Dios nos las da porque nos ama, ¿no? Serán añadidas, dice. Está Jesús diciendo: este es el verdadero orden de prioridades. Siempre nosotros ponemos las cosas en un orden de prioridad. Primero me pongo la media y después el pantalón, porque es más. Primero me pongo la ropa interior y después el pantalón. Si no, voy a parecer Superman, ¿no? Pero hay una prioridad, ¿no? Ahora, esto es igual. Dios es el dueño y señor de todas las cosas y nos ama y nos llamó a caminar con Él. Y para caminar con Él tenemos que desarrollar esa virtud de amor. Ahora, pero la cosa no termina ahí. Ahora, Dios es perfecto, es excelente en todo. Y no solamente queda ahí, porque que no le ama y guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Es el que pasa ahí, queda en la nebulosa, queda como si nada, no. Dice: Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, ¿no? Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. No te preocupes por los otros, que Dios mismo se va a ocupar. Él es justo. Ahora, ¿qué significa eso, que los que le aborrecen? El que le aborrece es el que se desentiende de Dios, el que le es indiferente. ¿Vieron cómo te dice: te mato con la indiferencia? ¿No? Pues yo a este lo ignoro, no le doy bolilla. Bueno, cuando tenemos esa actitud para con Dios, estamos, como se dice, poniéndole ficha, estamos haciendo un tesoro a una consecuencia que nos viene, ¿no? Ahora, ¿pero esto para quién es? El Señor se lo está hablando a su pueblo, no se lo está hablando al incrédulo, se lo está hablando a los que Dios llamó a ser sus hijos, ¿no? En Apocalipsis, capítulo, creo que era 19, 11, dice que el Señor viene en un caballo blanco, vio Juan los cielos abiertos y vio descender a uno en caballo blanco, dice, con ropa resplandeciente, y en su muslo, creo que era, no me acuerdo bien, dice que lleva el nombre: fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuestro Dios es fiel y justo y verdadero. Entonces, ¿cuál es el problema si me pegan en la mejilla y ponerle la otra? Si total, el Señor es fiel y justo y verdadero y Él juzga con justicia, ¿no? ¿Qué problema es darle al que te pide? Porque esos son los mandamientos que Jesús nos dio. Ahora después lo vamos a mirar un poquito más. Pero quiero decir, y ese mismo fiel y justo y verdadero, en el capítulo 21 de Apocalipsis, versos 5, lo voy a leer de acá, dice algo muy curioso también.
¿no? Por decirlo de una manera. Curioso no sería quizás, sino impactante. El verso 5 del 21 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, son dignas de fiar, de confianza. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Eso qué es? Una promesa. ¿Y qué promesa? No cualquier promesa. No nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar desamparados. Dios es nuestro Padre y nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos, ¿no? Ahora, hasta ahí está bien, ¿no? Está lindo eso. Pero la promesa no se queda ahí. A mí me gusta leer todo. A mí no me quedo siempre con la parte linda, con el caramelo, sino también la otra parte, que es la comida sólida. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominantes y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso también es una promesa, ¿eh? O no, o cómo la miro yo. Ahora, esa no la miramos, pero está acá, la dijo el mismo justo, fiel y verdadero, el mismo alfa y omega, principio y fin, nos dice que Él va a ser nuestro Padre y nuestro Dios, y nosotros sus hijos, si vencemos, ¿no? ¿A qué vencemos? Al pecado, a las deseos de la carne, a nuestras pasiones, ¿no? Pero los que son cobardes, los que no se animan a creerle a Dios, a confiar en Dios, que es fiel, ¿no? Que es el creador de todo, a los incrédulos, les va a llevar su consecuencia. El otro día le decían a un compañero, porque el Señor en el trabajo me predica, el Señor me enseña, gracias por eso, ¿no? Había un compañero que estaba hablando con el patrón, con uno de los patrones, y le dice: no me estás mintiendo, ¿no? Le dice: ¿cómo me mentiste ayer? No, le dice, y me dice a mí: hermano, me dice hermano, él, porque sabe que soy cristiano. Me dice: hermano, ¿no es cierto que yo no miento? Y un poquito sí, le digo. Yo le voy a decir que no. Termino mi claro, y un poquito sí, le digo. Bueno, pero no es pecado. No, sí es pecado, le digo. Ahora, eso es lo que decía, lo que leíamos acá en Deuteronomio. No podemos tener misericordia de algunas mentiritas que nos saltan, ¿no? Lo que es pecado, y tiene justa retribución. Pero Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a amarle. En Romanos, en este párrafo de Deuteronomio 10, cuando dice que Dios da el pago, está muy asociado, y el 9 y el 10, a Romanos 11:22. Acá no habla, acá Pablo, hablando del pueblo de Israel, hace una ilustración con una planta, con una rama, ¿no? Con las ramas y la raíz. Y en el verso 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún lejos, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de la naturaleza del olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, ¿cuánto más a estos que son las ramas naturales serán injertados a su propio olivo? Esto del olivo silvestre y el olivo natural está hablando de los pueblos. Dios le hizo esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por el amor que tuvo
en Abraham por haberle creído y haberle amado, Dios fue fiel a su palabra, por eso dice que guarda el pacto y la misericordia. Y todo el pueblo de Israel fue llamado a ser su pueblo. Pero ¿qué pasó acá? Dice, por la incredulidad no permanecieron en esa bondad de Dios, esa misericordia que Dios hace, ¿no? La perdieron porque no le creyeron. Y Dios, que no éramos pueblo descendiente de Abraham en cuanto a la carne, no nos hizo descendientes de Adán en cuanto al espíritu, y nos injertó en la herencia eterna que Dios tiene preparada para los que le aman, ¿no? Ahora, ¿vieron? La bondad y la severidad. Dios es bueno para los que le aman, pero también es estricto. La palabra severo se traduce a estricto. Estricto dice que es el que se ajusta con exactitud a lo establecido. Dios estableció y Él se ajusta a lo que estableció. Su santidad permanece santa y no hay variación. Y todas las demás virtudes. Entonces, no podemos ignorar, como dice acá, a Dios. Ahora, como yo decía antes, retomo al anterior, a los que le aman y guardan sus mandamientos. La virtud está ahí. Dios nos llama a aprender a guardar los mandamientos. Ahora, los mandamientos, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, yo tengo que saber cuáles son los mandamientos. Y no solamente saberlos, sino que tenerlos presentes. Si leemos un poquito antes del capítulo 7 de Deuteronomio, Dios le está diciendo que tenían que agarrar los mandamientos y inscribirlos en los postes y en las paredes y tenerlos presentes todos los días. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque nuestra mente funciona así. Vos mirás la tele y te ponen una propaganda en un programa. Si el programa dura 10 minutos, te pusieron 9 minutos de propaganda y 10 minutos. ¿Por qué? Porque vos miraste, hay que comprar gaseosa, la gaseosa. Terminar el noticiero, uy, tengo que comprar gaseosa. Porque nuestra mente procesa. Ahora, entonces Dios le decía eso. Ahora, nosotros no hacemos un poco de eso. Tener presente los mandamientos, tenerlos escritos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también yo le dije el otro día a mi esposa, le decía, ayúdame con esto, le digo, ya que a ella le gusta pintar, tiene su hobby de dibujar, le digo, ¿por qué no te haces unos lindos cuadros? Pintar lo que vos quieras y describimos sobre los cuadros los mandamientos. Así cuando yo estamos en el comedor, no solamente miro la tele, algo que me distrae y me entretiene, sino que también miro lo que el Señor dice. ¿No? Ahora, los mandamientos, primero, adiestran el alma. Cuando vino el hijo pródigo, el joven rico, perdón, me confundí de persona, al Señor a decirle ¿qué necesito para llegar a la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos sabes. Y él le dijo, ¿cuáles? Y yo primero no sabía por qué, no entendí en el momento, muchas veces leí ese párrafo, no entendía por qué este muchacho le dice, ¿cuáles? Claro, después me entero que la ley de los judíos tiene 613 mandamientos. Entonces le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dice los que respectan al alma y al espíritu. Entonces primero le dice, no robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio y no adulterarás. 5 le menciona Jesús ahí. Si quieres pueden leerlo, eso está en Lucas 18:20, esa parte. Ahora, los mandamientos primero adiestran el alma, pero Jesús los perfecciona en el espíritu. Les ilustro, les amplío lo que el Señor me hizo ver a mí. Oíste que fue dicho, no matarás.
Pero yo digo que se enoja contra su hermano es culpa de homicidio. O sea, no es simplemente no matar de afuera, sino matarlo acá. Oíste que fue dicho no adulterarás, pero que mire una mujer para creyerla ya adulteró con ella en tu corazón. Entonces, por eso que cuando le dice, cuando termina el relato en Lucas 18:20 está ese mismo relato y también creo que está en Marcos. Y cuando Jesús le dice no me quiero confundir bien si es en Marcos o en Mateo, está en la misma historia, porque vieron que los libros repiten la historia. No lo busqué, no trabajé mucho en eso, pero hay, en la otra carta, Jesús cuando le dice los mandamientos guardaste, y él dice, sí, ¿cuál es esto y esto y esto? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces él dice, ¿quieres ser perfecto? En Lucas no le dice quieres ser perfecto. Una cosa te falta, el otro creo que le dice, ¿quieres ser perfecto? No me quiero equivocar, después ustedes búsquenlo y si me equivoqué, corríjanme. Pero quiero que el Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Que una cosa te falta, ver todo lo que tienes y darlo por él, ven y sígueme y así tendrás tesoro en los cielos. Ahora, ser perfecto. Ese ser perfecto es lo mismo que Jesús le dijo cuando está hablando del amor hacia los enemigos, ¿no? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, porque si amáis a los que os aman, que recompensa tendréis, y si saludáis a los que os saludan, que recompensa tendréis, todo eso, y dice, sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el mandamiento del alma tiene que ser perfeccionado en el espíritu. ¿Por qué? Porque si no, simplemente se me queda como un acto de buena conducta. Cuando a Jesús le preguntaron, el primer gran mandamiento era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo amo con el alma, conozco los mandamientos, pero el corazón es el centro de cómputos donde se generan las intenciones y las motivaciones. Entonces mi motivación es que yo no robo, no porque me viene la policía y me lleva preso, sino porque yo reconozco que Dios es el que le da a cada uno lo que necesita y no tengo que autoridad quitarle al otro. Porque en los infiernos también existe ese código, no robar, pero no robar para dar la apariencia de una persona. Pero cuando puede se llevan, si trabaja en una fábrica de lapiceras se puede llevar en el bolsillo. O el que trabaja en una fábrica de clavos se llevó un clavito, total. O un compañero ahí que se lleva los rollitos de cinta que están a poco, faltan 2 o 3 vueltas para terminar, se la lleva. No es de él, es del patrón, él lo compró. Es para gastar en... Y se lo lleva, ¿qué está haciendo? Está robando. Pero vos no lo vas a ver robando un banco. Ahora, los mandamientos se adiestran en el alma, pero se perfeccionan en el espíritu, porque si no queda simplemente acto de buena conducta. Todo acto de buena conducta tiene su justa recompensa también, pero por conveniencia. Ahora, Dios es fiel. ¿Vos qué querés, la recompensa de amor o la recompensa de conveniencia? Y llega el hijo. Yo quiero mi recompensa de amor. Entonces, cada día tengo que guardar los mandamientos. Miren lo que yo me hice para mí. Los compartí con algunos hermanos, los que me dieron la posibilidad. Porque el Señor me habló con esto y yo dije, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus palabras? Entonces empecé a leer la Escritura y me empecé a escribir las palabras precisas que el Señor dice, ¿no? Como que ninguno puede servir a dos señores, o a uno y se me parece el otro, no puede servir a dos señores. Y me llené de una hojita de versículos, de mandatos claros, o sea, de virtudes que adiestran el espíritu, que perfeccionan, porque si no, el diario vivir me distrae. Entonces, el ánimo es que
no dejemos de vivir lo que el Señor nos dejó escrito, denominados mandamientos, pero que no le damos virtudes, porque son los que me acercan a Dios, los que me hacen vivir bajo sus alas. Y es la canción que cantamos hoy, que esa nuevita que decía que mi diario vivir sea grato para ti. ¿Y cómo se desarrolla eso? Con el de los mandamientos. Dios se va a sonreír cuando vea que yo amo a mi hermano. Dios se va a sonreír cuando vea que yo hablo verdad. Dios va a sonreír cuando yo espero de su justicia. ¿No? En Santiago, termino, en Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando venciere, recibirá la corona de vida que Dios le tiene preparado para los que le aman. Y la expresión de amor son sus mandamientos, son sus virtudes. Ahora, la corona de vida no es que me va a poner una corona acá que diga vida eterna. No, está diciendo que Dios nos da la vida eterna cuando partamos de aquí, porque le hemos amado. Y como le hemos amado, soportamos las tentaciones, soportamos las pasiones y los deseos de este mundo. Bueno, es mucho más profundo, hay muchas más cosas que podríamos meditar y profundizar sobre el mismo enfoque, pero la raíz central o el punto, la estructura que mantiene esa relación está en vivir los mandamientos. Así que no se desanimen, sino que profundicemos, releemos, leamos todos los días los mandamientos que Dios nos dio. Amén. Oramos. Padre eterno y Dios bendito, gracias por tu misericordia que se extiende de generación en generación. Cada día tú estás extendiendo tu favor y tu misericordia, haciéndonos bien cuando no lo merecemos, dándonos la posibilidad de amarte, de honrarte y de seguirte a ti. Queremos caminar en tu presencia, rodeados de tu gloria, rodeados de tu amor, Señor. Ser recíprocos a ti. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que tú eres quien nos ha de enseñar todas las cosas y nos hará recordar todo esto, que profundices en nuestro corazón tu palabra para que podamos corresponderte a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Queremos amarte más, Señor. Queremos alcanzar esa perfección de ser hijos que te honran a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Nos despedimos en tu presencia y queremos caminar en tu presencia y vivir en tu presencia en el nombre de Jesús.